Había un anciano que, durante muchos años, fue conocido en su ciudad por una frase que repetía constantemente. Cada vez que alguien le preguntaba cómo podía reconocer a una buena persona, sonreía con tranquilidad y respondía: "Nunca escuches primero lo que dice. Espera a ver cómo actúa cuando deja de necesitarte". Muchos pensaban que era un hombre desconfiado. Otros creían que simplemente había sufrido demasiadas decepciones. Pero quienes convivieron con él durante décadas descubrieron que casi nunca se equivocaba al interpretar el verdadero carácter de alguien. No porque tuviera poderes especiales, no porque adivinara el futuro, sino porque había aprendido a observar aquello que la mayoría ignora. Mientras todos quedaban fascinados por las palabras, él observaba los pequeños detalles. Miraba cómo una persona trataba al camarero cuando nadie prestaba atención. Cómo reaccionaba cuando recibía una crítica inesperada. ¿Qué ocurría cuando un plan no salía como esperaba? Cómo hablaba de quienes no estaban presentes. Y, sobre todo, cómo cambiaba su actitud cuando ya no podía obtener ningún beneficio de alguien. Con el paso de los años comprendió algo que muy pocos llegan a entender. El carácter rara vez aparece durante los momentos cómodos. El verdadero carácter siempre espera el instante en que la máscara deja de ser suficiente. Carl Gustav Jung llegó a una conclusión muy parecida después de dedicar toda una vida a estudiar la mente humana. Comprendió que la mayoría de las personas construyen una imagen de sí mismas que muestran al mundo. Esa imagen puede parecer amable, generosa, paciente, espiritual o profundamente comprensiva. Y muchas veces no es completamente falsa. Sin embargo, tampoco representa toda la verdad. Existe otra parte mucho más silenciosa, mucho más profunda y, en ocasiones, completamente desconocida incluso para quien la posee. Jung llamó a esa parte la sombra. Y mientras la persona intenta mostrarnos quién creemos ser, la sombra termina revelando quiénes somos cuando la vida deja de complacernos. Tal vez por eso este tema te ha encontrado hoy. Quizá en los últimos meses alguien te decepcionó profundamente. Tal vez descubriste que una persona en quien confiabas no era exactamente quien aparentaba ser. O quizá simplemente quieres aprender a reconocer antes aquellas señales que muchas veces ignoramos, hasta que es demasiado tarde. Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque hoy no hablaremos de técnicas para manipular a nadie, ni de fórmulas para juzgar rápidamente a las personas. Hablaremos de algo mucho más valioso: aprender a observar con claridad. Porque, según Carl Jung, bastan 2 aspectos para descubrir el verdadero carácter de cualquier ser humano. 2 señales que están presentes todos los días, y que, sin embargo, casi nadie presta atención. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios una frase que haya nacido de tu propia experiencia. Una reflexión personal sobre lo que has aprendido acerca de las personas a lo largo de tu vida. Puede ser una frase sencilla, pero que represente una verdad importante para ti. Cuando miles de personas comparten su propia conciencia, se crea una energía colectiva de reflexión que inspira a otros a mirar la realidad con más profundidad. Si este tipo de contenido aporta valor a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si ya formas parte de los miembros del canal, gracias por apoyar este proyecto. Y si deseas colaborar de una manera especial para que podamos seguir creando este tipo de contenido, también puedes utilizar el Super Chat. Tu apoyo hace posible que este espacio continúe creciendo. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has conocido a alguien que parecía extraordinario durante los primeros meses? Era atento, educado, comprensivo. Siempre tenía las palabras correctas. Parecía incapaz de actuar con egoísmo. Todo indicaba que estabas frente a una persona excepcional. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. No necesariamente porque esa persona hubiera cambiado. Tal vez siempre había sido así. Lo único que cambió fueron las circunstancias.
Ya no necesitaba impresionarte. Ya no necesitaba conquistar tu confianza. Ya no necesitaba esforzarse por mantener una imagen determinada. Y fue entonces cuando empezaste a descubrir aspectos que jamás habías imaginado. Jung observó este fenómeno una y otra vez. Comprendió que el ser humano dedica una enorme cantidad de energía a construir una identidad social. Todos queremos ser vistos de cierta manera. Queremos parecer inteligentes, responsables, generosos, exitosos, espirituales, maduros o fuertes. Esa construcción psicológica es lo que él denominó la persona. No es necesariamente una mentira. Es la máscara que utilizamos para convivir dentro de la sociedad. Gracias a ella podemos adaptarnos, trabajar, cooperar y relacionarnos con los demás. El problema aparece cuando confundimos esa máscara con nuestra identidad completa, porque detrás de la persona existe un territorio mucho más complejo. Allí permanecen ocultos nuestros miedos, nuestras inseguridades, la necesidad de controlar, la envidia, el orgullo, el resentimiento, la rabia y todas aquellas emociones que preferimos no reconocer. Eso no significa que seamos malas personas. Significa simplemente que somos seres humanos, pero cuanto menos conscientes somos de esa parte, mayor será el esfuerzo que necesitaremos hacer para mantener intacta la imagen que mostramos al mundo. Y aquí aparece una verdad profundamente incómoda. Las palabras pueden ser cuidadosamente elegidas, los gestos también, incluso las sonrisas, pero las reacciones espontáneas son mucho más difíciles de controlar. Por eso Jung prestaba tanta atención a los momentos de tensión. No le interesaba únicamente cómo actuaba una persona cuando todo salía bien. Quería observar qué ocurría cuando aparecía una frustración, cuando alguien decía no, cuando recibía una crítica, cuando perdía una discusión, cuando dejaba de sentirse admirada, porque es precisamente en esos instantes donde la persona comienza a debilitarse y la sombra encuentra una oportunidad para manifestarse. Quizá hayas visto a alguien que siempre hablaba de respeto, pero bastó una pequeña contradicción para que levantara la voz. Tal vez conociste a una persona que decía valorar la sinceridad, pero cuando escuchó una verdad incómoda reaccionó con agresividad. O quizá alguien aseguraba ser muy humilde, hasta que obtuvo un poco de poder, entonces comenzó a tratar con desprecio a quienes antes consideraba iguales. ¿Cambió realmente esa persona? Jung respondería que probablemente no. Lo que cambió fue la situación. La máscara dejó de ser suficiente, y aquello que permanecía oculto comenzó lentamente a salir a la superficie. Por eso hoy vamos a detenernos en dos observaciones que pueden transformar completamente la manera en que entiendes las relaciones humanas. La primera parece sencilla, pero posee una profundidad extraordinaria. Observa siempre cómo una persona trata a quienes no pueden ofrecerle absolutamente nada. No observes únicamente cómo trata a sus superiores. Eso resulta fácil. Tampoco mires solamente cómo actúa con quienes admira. Eso también puede formar parte de una estrategia consciente o inconsciente. Observa al camarero, al empleado de limpieza, al conductor del autobús, al anciano que camina lentamente, al niño que interrumpe una conversación, al desconocido que nunca volverá a ver, porque ahí desaparece gran parte del interés personal. Y cuando desaparece el interés, el carácter comienza lentamente a hablar. Una persona verdaderamente respetuosa no selecciona a quien merece dignidad según la utilidad que pueda obtener. Respeta porque el respeto forma parte de su identidad, no porque espere una recompensa. En cambio, quien solo es amable cuando necesita algo está mostrando una realidad muy distinta. No está actuando desde un valor profundo. Está actuando desde la conveniencia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la forma de interpretar el comportamiento humano. Muchas veces creemos que conocemos a alguien porque hemos compartido conversaciones profundas, porque nos ha contado su historia, porque nos ha hablado de sus valores. Pero Jung insistía en algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. No escuches únicamente lo que una persona dice sobre sí misma. Observa con paciencia cómo vive cuando cree que nadie la está evaluando. Porque el carácter auténtico rara vez necesita presentarse. Simplemente aparece. Y cuanto menos intenta demostrar quién es alguien, más fácil resulta descubrir quién es realmente. Sin embargo, existe una segunda observación que, según la psicología de Jung,
revela todavía más sobre una persona que la primera. Es una señal que aparece en momentos muy concretos, y cuando aprendes a reconocerla, muchas relaciones dejan de ser un misterio, porque comprenderás por qué algunas personas mantienen su máscara durante años, hasta que un solo acontecimiento termina mostrando todo aquello que llevaban ocultando en silencio. La segunda observación es todavía más reveladora que la primera, porque pone al descubierto aquello que casi nadie puede controlar durante mucho tiempo. No tiene que ver con la educación, ni con la simpatía, ni siquiera con la inteligencia. Tiene que ver con la manera en que una persona responde cuando la realidad deja de adaptarse a sus deseos. Observa qué ocurre cuando alguien recibe un límite, cuando escucha una respuesta que no esperaba, cuando un plan fracasa, cuando pierde una oportunidad, cuando otra persona no hace exactamente lo que quería. Ahí comienza una de las pruebas más profundas del carácter humano. Jung comprendió que el ego necesita sentirse estable, necesita creer que controla su mundo, que tiene razón, que los demás lo reconocen, y que la realidad confirma constantemente la imagen que ha construido de sí mismo. Mientras eso ocurre, la mayoría puede mostrarse tranquila, amable y razonable. Pero basta un pequeño acontecimiento para que esa estructura empiece a temblar. Una crítica inesperada, una negativa, un desacuerdo, una pérdida, un fracaso. Algo tan sencillo como que alguien diga, no estoy de acuerdo contigo. En ese instante ya no observamos únicamente la personalidad consciente. Comenzamos a ver la relación que esa persona mantiene con su propia sombra. Y es ahí donde aparecen reacciones que muchas veces sorprenden incluso a quienes llevan años conviviendo con ella. Hay personas que, frente a una simple diferencia de opinión, reaccionan como si estuvieran siendo atacadas. No escuchan, no preguntan, no reflexionan. Necesitan defender inmediatamente la imagen que tienen de sí mismas. Interrumpen, elevan la voz, ridiculizan al otro, cambian de tema, o utilizan el silencio como castigo. Otras intentan hacer sentir culpable a quien simplemente expresó una opinión distinta. Y muchas ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. Creen sinceramente que solo están defendiendo la verdad. Pero según Jung, en muchas ocasiones no están defendiendo la verdad. Están defendiendo una identidad que sienten amenazada. Aquí aparece una diferencia enorme entre una persona emocionalmente madura y otra que todavía vive completamente identificada con su ego. La persona madura también siente incomodidad cuando recibe una crítica. También puede experimentar frustración. También puede equivocarse. La diferencia está en lo que ocurre después. Es capaz de detenerse unos segundos antes de reaccionar. Puede preguntarse si existe algo de verdad en aquello que acaba de escuchar. Puede reconocer un error sin sentir que toda su identidad se derrumba. Puede decir, tal vez tengas razón, o incluso, necesito pensarlo. Esa capacidad parece sencilla, pero requiere un enorme trabajo interior, porque significa que la persona ya no depende completamente de la imagen que construyó sobre sí misma. En cambio, quien vive esclavizado por su persona, necesita demostrar constantemente que tiene razón. No soporta equivocarse porque interpreta el error como una amenaza contra su valor personal. No puede aceptar un límite porque lo vive como una pérdida de poder. No tolera que alguien piense diferente porque siente que eso disminuye su importancia. Jung observó que muchas relaciones terminan deteriorándose precisamente por esta razón. No porque existan grandes conflictos, sino porque una de las personas es incapaz de convivir con la frustración. Necesita que todo ocurra según sus expectativas. Necesita controlar el ambiente. Necesita controlar las conversaciones. Necesita controlar las decisiones. Incluso, necesita controlar la imagen que los demás tienen de ella. Cuando eso deja de ser posible, aparece una enorme tensión interior. Y esa tensión busca inmediatamente una salida. Algunas veces se transforma en ira, otras en victimismo, otras en manipulación emocional. Y en muchos casos aparece un mecanismo psicológico que Jung estudió profundamente: la proyección. La proyección consiste en atribuir a los demás
aquello que todavía no somos capaces de reconocer dentro de nosotros mismos. Es uno de los procesos más comunes y al mismo tiempo más difíciles de detectar. Imagina a una persona profundamente controladora. Si no reconoce esa necesidad dentro de sí, probablemente comenzará a decir que todos quieren controlarla. Alguien lleno de orgullo puede acusar constantemente a los demás de ser arrogantes. Una persona muy envidiosa quizá pase gran parte de su tiempo criticando el éxito ajeno, convencida de que solo está siendo objetiva. Jung no afirmaba que toda crítica fuera una proyección. Sería una simplificación absurda. Lo que proponía era observar con atención aquellos temas que una persona repite obsesivamente. ¿Qué defectos señala una y otra vez en los demás? ¿Qué comportamientos parecen irritarla de manera desproporcionada? ¿Qué tipo de personas despiertan en ella reacciones extremadamente intensas? En muchas ocasiones, detrás de esas respuestas existe un conflicto inconsciente que todavía no ha sido integrado. Por eso la segunda observación resulta tan poderosa. No mires únicamente cómo alguien actúa cuando todo está bajo control. Observa qué sucede cuando deja de controlar la situación. Ahí aparece el verdadero diálogo entre la persona y la sombra. Piensa, por ejemplo, en dos personas que reciben exactamente la misma noticia. Un proyecto importante ha sido cancelado. La primera siente decepción, pero después de unos minutos comienza a pensar en nuevas posibilidades. La segunda pasa semanas culpando a todos. Necesita encontrar responsables. Necesita demostrar que ella nunca tuvo la culpa. Necesita reconstruir cuanto antes la imagen de perfección que acaba de romperse. Las dos vivieron el mismo acontecimiento. Sin embargo, respondieron desde lugares psicológicos completamente diferentes. Y ahí es donde el carácter empieza a hacerse visible, porque el carácter no consiste en evitar las emociones difíciles. Consiste en la forma en que convivimos con ellas. Todos sentimos miedo, todos sentimos rabia, todos experimentamos frustración, pero no todos permitimos que esas emociones gobiernen nuestras decisiones. Jung afirmaba que aquello que permanece inconsciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Por eso una persona que jamás ha observado su propio mundo interior puede reaccionar de manera completamente automática. Cree que está eligiendo libremente, cuando en realidad está obedeciendo viejos patrones que nunca cuestionó. Quizá responde con agresividad porque aprendió desde niño que mostrar vulnerabilidad era peligroso. Tal vez necesita controlar porque durante años vivió con un profundo miedo al abandono. O quizá manipula emocionalmente porque nunca desarrolló otra forma de relacionarse. Comprender el origen de esos comportamientos puede despertar compasión. Pero Jung también advertía algo muy importante. Comprender no significa justificar. Puedes entender el dolor de una persona sin permitir que ese dolor destruya tu paz. Puedes reconocer que alguien sufrió mucho y, al mismo tiempo, aceptar que sus heridas no le dan derecho a herir constantemente a los demás. Esta diferencia cambia por completo la manera de construir relaciones. Muchas personas permanecen durante años junto a alguien que las lastima, porque confunden empatía con responsabilidad. Creen que, si aman lo suficiente, el otro cambiará. Pero Jung sabía que ninguna transformación auténtica ocurre desde la presión externa. Solo comienza cuando la propia persona decide mirar hacia adentro. Nadie puede integrar la sombra por otro. Nadie puede obligar a alguien a volverse consciente. Ese viaje siempre es profundamente personal. Por eso resulta tan importante observar cómo una persona responde cuando la vida le muestra aquello que no quiere ver. ¿Se abre al aprendizaje? ¿O dedica toda su energía a proteger la imagen que construyó de sí misma? La respuesta a esa pregunta revela mucho más sobre el carácter que cualquier discurso sobre valores, espiritualidad o buenas intenciones, porque las palabras pueden prepararse cuidadosamente. Las reacciones espontáneas, en cambio, suelen nacer directamente del lugar donde el inconsciente todavía gobierna en silencio. Y es precisamente allí donde Carl Jung nos invita a mirar, porque sabe que tarde o temprano, toda máscara termina mostrando sus grietas cuando la realidad deja de obedecer los deseos del ego.
En este punto, quizá empieces a comprender por qué tantas personas dicen alguna vez en su vida, jamás imaginé que fuera así. Lo curioso es que, la mayoría de las veces, no están hablando de un desconocido. Hablan de alguien con quien convivieron durante años, un amigo, una pareja, un familiar, un socio, alguien a quien creían conocer profundamente. ¿Cómo es posible que el verdadero carácter permanezca oculto durante tanto tiempo? Jung respondería que no siempre es porque el otro haya logrado engañarnos. Muchas veces somos nosotros quienes colaboramos, sin darnos cuenta, en la construcción de esa ilusión. Vemos aquello que deseamos ver. Escuchamos aquello que confirma nuestras esperanzas. Justificamos lo que contradice la imagen que ya hemos creado. Este fenómeno tiene una enorme relación con otro concepto fundamental de la psicología analítica, la idealización. Cuando una persona despierta algo importante dentro de nosotros, dejamos de verla únicamente como es. Empezamos a completarla con nuestra imaginación. Le atribuimos cualidades que todavía no ha demostrado. Interpretamos pequeños gestos como pruebas de un carácter extraordinario. Convertimos las posibilidades en certezas. Poco a poco dejamos de observar la realidad y comenzamos a relacionarnos con una imagen construida por nuestra propia mente. Jung comprendió que la psique humana proyecta continuamente contenidos inconscientes sobre las personas que encuentra. A veces proyectamos en alguien la figura del protector que nunca tuvimos. Otras veces vemos en una pareja la promesa de una felicidad absoluta. En ocasiones depositamos sobre un amigo la confianza que todavía no hemos aprendido a desarrollar en nosotros mismos. Y cuando ocurre eso, dejamos de percibir con claridad lo que realmente sucede. El otro deja de ser simplemente un ser humano y se convierte en el escenario donde proyectamos nuestras necesidades más profundas. Por eso resulta tan difícil aceptar ciertas decepciones. No solo perdemos a una persona, también se derrumba la historia que habíamos construido alrededor de ella. Piensa en cuántas veces alguien ha dicho, al principio era completamente diferente. ¿Realmente era diferente? ¿O simplemente todavía no habían aparecido las circunstancias que permitían observar aspectos ocultos de su personalidad? Imagina a alguien que siempre recibe admiración. Todo el mundo lo halaga. Nadie lo contradice. Nunca escucha un no. Es muy posible que parezca amable, equilibrado y paciente. Pero un día aparece alguien que pone un límite claro. De pronto surge una reacción completamente inesperada. Irritación. Desprecio. Necesidad de imponerse. Orgullo herido. ¿Significa eso que cambió? Jung probablemente diría que no. Lo que cambió fue el contexto. El escenario dejó de proteger la máscara y permitió que apareciera aquello que siempre había permanecido esperando una oportunidad para manifestarse. Este principio explica por qué las crisis son tan reveladoras. Una crisis económica, un fracaso profesional, una ruptura afectiva, un problema de salud, un conflicto familiar. Todos esos acontecimientos tienen algo en común. Obligan a la persona a trabajar bajo una enorme presión. Y cuando la presión aumenta, mantener una imagen perfecta resulta mucho más difícil. Es entonces cuando aparecen reacciones que antes parecían imposibles. Algunas personas descubren una fortaleza interior que ni siquiera sabían que poseían. Otras revelan niveles de egoísmo, resentimiento o crueldad que permanecían ocultos detrás de años de aparente cordialidad. La dificultad no crea el carácter, lo revela. Y esta idea cambia por completo nuestra manera de observar las relaciones. Dejamos de preguntarnos únicamente quién parece bueno. Empezamos a preguntarnos quién mantiene sus valores incluso cuando la vida deja de ser cómoda. Porque cualquiera puede ser amable cuando todo funciona. Cualquiera puede mostrarse generoso cuando tiene abundancia. Cualquiera puede hablar de paciencia cuando nada pone a prueba su tranquilidad. El verdadero carácter aparece cuando esas condiciones desaparecen. Jung insistía en que el comportamiento repetido tiene mucho más valor que los momentos excepcionales. Un gesto hermoso puede emocionar, una promesa puede inspirar, una disculpa puede parecer sincera,
Pero la pregunta importante siempre es la misma. ¿Qué ocurre después? ¿Existe una transformación real? ¿O simplemente vuelve a repetirse el mismo patrón una y otra vez? Muchas personas quedan atrapadas precisamente aquí. Confunden las excepciones con la regla. Se aferran al mejor momento de alguien, mientras ignoran todo aquello que ocurre durante el resto del tiempo. Recuerdan aquella conversación inolvidable, aquel viaje perfecto, aquel gesto romántico, y permiten que esos recuerdos oculten meses o incluso años de comportamientos completamente diferentes. Jung proponía exactamente lo contrario. No observes el instante extraordinario. Observa la continuidad. Porque el carácter no vive en los grandes discursos. Vive en la repetición cotidiana. Una persona puede perder la paciencia un día. Todos somos humanos. Puede cometer un error. Puede reaccionar impulsivamente. Eso no define necesariamente quién es. Lo que sí revela su carácter es la actitud que adopta después. ¿Reconoce el daño que causó? ¿Intenta comprender al otro? ¿Aprende algo de la experiencia? ¿O vuelve a recorrer exactamente el mismo camino una y otra vez? La repetición es uno de los lenguajes favoritos del inconsciente. Cuando un conflicto no ha sido comprendido, tiende a reproducirse bajo distintas formas. Cambian los escenarios, cambian las personas, cambian las circunstancias, pero el patrón permanece intacto. Alguien que nunca aprende a poner límites terminará encontrándose repetidamente con personas que invaden su espacio. Quien necesita desesperadamente la aprobación ajena atraerá una y otra vez relaciones donde tendrá que demostrar constantemente su valor. Quien teme el abandono puede terminar aferrándose precisamente a quienes menos capacidad tienen para ofrecer estabilidad. Jung observó estos movimientos durante años y comprendió que el destino, muchas veces, no era otra cosa que la repetición inconsciente de conflictos no resueltos. Por eso afirmaba que aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y aquí aparece una pregunta profundamente incómoda. Si observamos con tanta atención el carácter de los demás, ¿somos capaces de hacer lo mismo con el nuestro? Resulta muy sencillo identificar el orgullo ajeno. Muchísimo más difícil descubrir el propio. Es fácil notar cuando alguien manipula emocionalmente. Mucho más complejo reconocer las pequeñas manipulaciones que nosotros mismos utilizamos para evitar sentir rechazo, miedo o soledad. Jung jamás quiso que utilizáramos sus enseñanzas para convertirnos en jueces de quienes nos rodean. Todo lo contrario. Quería que aprendiéramos a desarrollar una mirada suficientemente honesta como para incluirnos también a nosotros dentro de esa observación. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de preguntar únicamente quiénes son los demás y empezamos a preguntarnos quiénes somos nosotros cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos da la razón y cuando la vida deja de acomodarse a nuestras expectativas. Ahí comienza el trabajo más profundo. Ahí desaparecen lentamente las excusas. Ahí deja de importar tanto la imagen y empieza a importar la verdad. Y solo desde esa verdad puede construirse un carácter auténtico, uno que no dependa de las circunstancias para seguir siendo íntegro, respetuoso y consciente. En este punto quizá empieces a comprender por qué tantas personas dicen alguna vez en su vida, jamás imaginé que fuera así. Lo curioso es que la mayoría de las veces no están hablando de un desconocido. Hablan de alguien con quien convivieron durante años, un amigo, una pareja, un familiar, un socio, alguien a quien creían conocer profundamente. ¿Cómo es posible que el verdadero carácter permanezca oculto durante tanto tiempo? Jung respondería que no siempre es porque el otro haya logrado engañarnos. Muchas veces somos nosotros quienes colaboramos, sin darnos cuenta, en la construcción de esa ilusión. Vemos aquello que deseamos ver. Escuchamos aquello que confirma nuestras esperanzas. Justificamos lo que contradice la imagen que ya hemos creado. Este fenómeno tiene una enorme relación con otro concepto fundamental de la psicología analítica, la idealización.
Cuando una persona despierta algo importante dentro de nosotros, dejamos de verla únicamente como es. Empezamos a completarla con nuestra imaginación. Le atribuimos cualidades que todavía no ha demostrado. Interpretamos pequeños gestos como pruebas de un carácter extraordinario. Convertimos las posibilidades en certezas. Poco a poco dejamos de observar la realidad y comenzamos a relacionarnos con una imagen construida por nuestra propia mente. Jung comprendió que la psique humana proyecta continuamente contenidos inconscientes sobre las personas que encuentra. A veces proyectamos en alguien la figura del protector que nunca tuvimos. Otras veces vemos en una pareja la promesa de una felicidad absoluta. En ocasiones depositamos sobre un amigo la confianza que todavía no hemos aprendido a desarrollar en nosotros mismos. Y cuando ocurre eso, dejamos de percibir con claridad lo que realmente sucede. El otro deja de ser simplemente un ser humano y se convierte en el escenario donde proyectamos nuestras necesidades más profundas. Por eso resulta tan difícil aceptar ciertas decepciones. No solo perdemos a una persona, también se derrumba la historia que habíamos construido alrededor de ella. Piensa en cuántas veces alguien ha dicho, al principio era completamente diferente. ¿Realmente era diferente? ¿O simplemente todavía no habían aparecido las circunstancias que permitían observar aspectos ocultos de su personalidad? Imagina a alguien que siempre recibe admiración. Todo el mundo lo halaga. Nadie lo contradice. Nunca escucha un no. Es muy posible que parezca amable, equilibrado y paciente. Pero un día aparece alguien que pone un límite claro. De pronto surge una reacción completamente inesperada. Irritación, desprecio, necesidad de imponerse, orgullo herido. ¿Significa eso que cambió? Jung probablemente diría que no. Lo que cambió fue el contexto. El escenario dejó de proteger la máscara y permitió que apareciera aquello que siempre había permanecido esperando una oportunidad para manifestarse. Este principio explica por qué las crisis son tan reveladoras. Una crisis económica, un fracaso profesional, una ruptura afectiva, un problema de salud, un conflicto familiar. Todos esos acontecimientos tienen algo en común. Obligan a la persona a trabajar bajo una enorme presión. Y cuando la presión aumenta, mantener una imagen perfecta resulta mucho más difícil. Es entonces cuando aparecen reacciones que antes parecían imposibles. Algunas personas descubren una fortaleza interior que ni siquiera sabían que poseían. Otras revelan niveles de egoísmo, resentimiento o crueldad que permanecían ocultos detrás de años de aparente cordialidad. La dificultad no crea el carácter, lo revela. Y esta idea cambia por completo nuestra manera de observar las relaciones. Dejamos de preguntarnos únicamente quién parece bueno. Empezamos a preguntarnos quién mantiene sus valores incluso cuando la vida deja de ser cómoda. Porque cualquiera puede ser amable cuando todo funciona. Cualquiera puede mostrarse generoso cuando tiene abundancia. Cualquiera puede hablar de paciencia cuando nada pone a prueba su tranquilidad. El verdadero carácter aparece cuando esas condiciones desaparecen. Jung insistía en que el comportamiento repetido tiene mucho más valor que los momentos excepcionales. Un gesto hermoso puede emocionar, una promesa puede inspirar, una disculpa puede parecer sincera. Pero la pregunta importante siempre es la misma. ¿Qué ocurre después? ¿Existe una transformación real? ¿O simplemente vuelve a repetirse el mismo patrón una y otra vez? Muchas personas quedan atrapadas precisamente aquí. Confunden las excepciones con la regla. Se aferran al mejor momento de alguien, mientras ignoran todo aquello que ocurre durante el resto del tiempo. Recuerdan aquella conversación inolvidable, aquel viaje perfecto, aquel gesto romántico, y permiten que esos recuerdos oculten meses o incluso años de comportamientos completamente diferentes. Jung proponía exactamente lo contrario. No observes el instante extraordinario, observa la continuidad, porque el carácter no vive en los grandes discursos, vive en la repetición cotidiana. Una persona puede perder la paciencia un día. Todos somos humanos. Puede cometer un error.
Puede reaccionar impulsivamente. Eso no define necesariamente quién es. Lo que sí revela su carácter es la actitud que adopta después. ¿Reconoce el daño que causó? ¿Intenta comprender al otro? ¿Aprende algo de la experiencia? ¿O vuelve a recorrer exactamente el mismo camino una y otra vez? La repetición es uno de los lenguajes favoritos del inconsciente. Cuando un conflicto no ha sido comprendido, tiende a reproducirse bajo distintas formas. Cambian los escenarios, cambian las personas, cambian las circunstancias, pero el patrón permanece intacto. Alguien que nunca aprende a poner límites terminará encontrándose repetidamente con personas que invaden su espacio. Quien necesita desesperadamente la aprobación ajena atraerá una y otra vez relaciones donde tendrá que demostrar constantemente su valor. Quien teme el abandono puede terminar aferrándose precisamente a quienes menos capacidad tienen para ofrecer estabilidad. Jung observó estos movimientos durante años y comprendió que el destino, muchas veces, no era otra cosa que la repetición inconsciente de conflictos no resueltos. Por eso afirmaba que aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y aquí aparece una pregunta profundamente incómoda. Si observamos con tanta atención el carácter de los demás, ¿somos capaces de hacer lo mismo con el nuestro? Resulta muy sencillo identificar el orgullo ajeno. Muchísimo más difícil descubrir el propio. Es fácil notar cuando alguien manipula emocionalmente. Mucho más complejo reconocer las pequeñas manipulaciones que nosotros mismos utilizamos para evitar sentir rechazo, miedo o soledad. Jung jamás quiso que utilizáramos sus enseñanzas para convertirnos en jueces de quienes nos rodean. Todo lo contrario. Quería que aprendiéramos a desarrollar una mirada suficientemente honesta como para incluirnos también a nosotros dentro de esa observación. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de preguntar únicamente quiénes son los demás y empezamos a preguntarnos quiénes somos nosotros cuando nadie nos aplaude, cuando nadie nos da la razón y cuando la vida deja de acomodarse a nuestras expectativas. Ahí comienza el trabajo más profundo. Ahí desaparecen lentamente las excusas. Ahí deja de importar tanto la imagen y empieza a importar la verdad. Y solo desde esa verdad puede construirse un carácter auténtico, uno que no dependa de las circunstancias para seguir siendo íntegro, respetuoso y consciente. Existe otro aspecto que Jung consideraba esencial y que pocas personas relacionan con el carácter. Tiene que ver con la capacidad de asumir responsabilidad. Puede parecer una cualidad sencilla, pero, en realidad, es una de las pruebas más difíciles para el ego. Observa lo que hace una persona después de equivocarse, no durante el error. Después. Ahí comienza una diferencia inmensa entre quien ha iniciado un verdadero proceso de desarrollo interior y quien todavía vive completamente dominado por la necesidad de proteger su imagen. Todos cometemos errores. Todos decimos palabras de las que luego nos arrepentimos. Todos actuamos alguna vez impulsados por el miedo, la ira o la frustración. Eso forma parte de la condición humana. Lo que realmente distingue el carácter no es la ausencia de fallos, es la manera en que una persona se relaciona con ellos. Hay quienes necesitan encontrar inmediatamente un culpable. Si una relación termina, siempre fue culpa del otro. Si un proyecto fracasa, la responsabilidad pertenece a las circunstancias. Si alguien se aleja, el problema siempre está afuera. De esta manera el ego permanece protegido. Nunca necesita enfrentarse a la posibilidad de haber contribuido también al resultado. Jung observó que este mecanismo psicológico aparece con enorme frecuencia porque la mente intenta preservar una imagen estable de sí misma. Aceptar un error implica reconocer que no somos exactamente quienes imaginábamos ser, y para muchas personas eso resulta insoportable. Por esa razón modifican los hechos, reinterpretan los recuerdos o construyen explicaciones cada vez más complejas con tal de no mirar directamente aquello que les incomoda. Es un fenómeno fascinante. El inconsciente puede llegar incluso a alterar la forma en que recordamos determinados acontecimientos para proteger nuestra identidad.
No significa que la persona mienta de manera deliberada. Muchas veces cree sinceramente en la versión que cuenta, porque la mente ha reorganizado la experiencia para reducir el conflicto interno. Esto explica por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y recordarla de maneras completamente distintas. Cada una reconstruye la historia según aquello que su ego necesita conservar. Por eso Jung insistía tanto en la importancia de desarrollar conciencia. La conciencia no elimina automáticamente estos mecanismos, pero comienza a reconocerlos. Y cuando algo deja de ser completamente inconsciente, aparece la posibilidad de transformarlo. Piensa en una persona que siempre interrumpe a los demás cuando hablan. Durante años lo hace sin darse cuenta. Cree que simplemente participa con entusiasmo en las conversaciones. Un día alguien se lo señala. Al principio siente incomodidad, incluso puede enfadarse. Pero, si existe verdadera disposición al crecimiento, comienza a observarse. En la siguiente conversación vuelve a surgir el impulso de interrumpir. Esta vez lo nota. Quizá no consiga detenerse completamente, pero ya existe una diferencia fundamental. Ahora es consciente del impulso. Esa pequeña distancia entre el impulso y la acción representa el inicio de una enorme transformación psicológica. Jung afirmaba que la individuación no consiste en convertirse en alguien perfecto. Consiste en dejar de vivir completamente identificado con los propios automatismos. Poco a poco aprendemos a observar nuestras reacciones antes de obedecerlas, y esa observación modifica lentamente toda la personalidad. Lo mismo sucede cuando analizamos el carácter de los demás. No deberíamos preguntarnos únicamente si una persona se equivoca. La verdadera pregunta es otra. ¿Puede aprender de aquello que vive? ¿Tiene la humildad suficiente para revisar sus propias conclusiones? ¿Es capaz de reconocer que todavía existen aspectos de sí misma que desconoce? Porque nadie alcanza un estado definitivo de desarrollo psicológico. Todos conservamos zonas inconscientes. Todos tenemos puntos ciegos. Todos seguimos descubriendo partes de nosotros que antes permanecían ocultas. La diferencia está en la actitud con la que enfrentamos ese descubrimiento. Hay personas que sienten curiosidad por conocerse mejor. Otras sienten miedo. Las primeras crecen lentamente con el paso de los años. Las segundas repiten los mismos conflictos bajo escenarios diferentes. Cambian de pareja, pero viven las mismas discusiones. Cambian de trabajo, pero encuentran los mismos problemas. Cambian de ciudad, pero siguen sintiendo el mismo vacío. Desde fuera parece mala suerte. Jung proponía otra interpretación. Tal vez no sea el mundo el que se repite, tal vez sea el inconsciente el que continúa reproduciendo patrones que todavía no han sido comprendidos. Y mientras esos patrones permanezcan ocultos, seguirán influyendo en las decisiones sin que la persona sea plenamente consciente de ello. Observa también cómo alguien reacciona frente al éxito ajeno. Este es uno de los momentos más reveladores del carácter, y al mismo tiempo, uno de los más difíciles de interpretar. Muchas personas son capaces de acompañarte durante los momentos difíciles. Incluso sienten satisfacción al ayudarte cuando atraviesas una crisis. Sin embargo, cuando comienzas a crecer, cuando recuperas la confianza, cuando alcanzas objetivos importantes o construyes una vida más plena, algo cambia silenciosamente en la relación. Ya no celebran tus logros con la misma alegría. Restan importancia a tus avances. Introducen comentarios irónicos disfrazados de humor. Señalan constantemente aquello que todavía te falta conseguir. O simplemente desaparecen poco a poco, sin una explicación evidente. Jung comprendía que la envidia es una de las emociones más rechazadas por el ser humano. Casi nadie quiere admitir que la siente. Por eso suele esconderse detrás de otras actitudes aparentemente razonables. No siempre se manifiesta como un ataque directo. Muchas veces adopta la forma de una crítica constante, una indiferencia exagerada o una necesidad permanente de minimizar aquello que otro ha conseguido. No significa que toda crítica nazca de la envidia. Sería absurdo afirmarlo.
Pero cuando una persona parece incapaz de alegrarse sinceramente por el bienestar ajeno, conviene observar con atención lo que ocurre dentro de ella, porque el carácter también se revela en la capacidad de celebrar el crecimiento de quienes nos rodean, sin sentir que nuestro propio valor disminuye. Las personas emocionalmente maduras comprenden que el éxito de otro no representa una amenaza para su identidad. No necesitan competir constantemente. No interpretan la felicidad ajena como una derrota personal. Han aprendido que el valor propio no depende de ocupar siempre el primer lugar, y esta comprensión transforma profundamente la manera en que viven sus relaciones. Dejan de comparar, dejan de demostrar, dejan de medir constantemente quién tiene más, quién sabe más, o quién recibe más reconocimiento. Comienzan simplemente a vivir desde una identidad mucho más estable. Esa estabilidad es precisamente uno de los signos más silenciosos del verdadero carácter. No necesita exhibirse, no necesita convencer, no necesita proclamarse superior. Se manifiesta con naturalidad en las decisiones cotidianas, en la manera de hablar, en la forma de escuchar y, sobre todo, en la capacidad de mantener los mismos principios, incluso cuando nadie observa. Esa coherencia resulta mucho más difícil de construir que cualquier imagen de perfección. Y sin embargo, es también lo único que permanece cuando todas las máscaras terminan cayendo. Porque tarde o temprano la vida pone a prueba nuestras palabras. Tarde o temprano aparecen situaciones imposibles de controlar. Tarde o temprano el ego deja de recibir aquello que esperaba. Y es precisamente entonces cuando el carácter deja de ser un discurso y se convierte en una realidad visible para todos los que saben observar con paciencia. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, quizá hayas notado que este video nunca trató únicamente de aprender a descubrir el verdadero carácter de los demás. En realidad, siempre estuvo hablando de algo mucho más profundo. Estuvo hablando de la posibilidad de descubrir el nuestro. Porque ese era, en el fondo, el propósito de Carl Gustav Jung. Él nunca quiso que utilizáramos la psicología como un arma para señalar las sombras ajenas, mientras ignorábamos las propias. Quería que desarrolláramos una conciencia capaz de observar el mundo con honestidad, pero también de mirarse a sí misma con la misma sinceridad. Y esa es probablemente una de las tareas más difíciles que existen. Es sencillo detectar el orgullo cuando aparece en otra persona. Mucho más difícil reconocerlo cuando habla a través de nosotros. Es fácil notar la manipulación en quien intenta controlar nuestras decisiones. Mucho más complejo descubrir las pequeñas formas en que nosotros mismos manipulamos para evitar sentir rechazo, abandono o miedo. Es natural querer saber quién merece nuestra confianza, pero la verdadera sabiduría comienza cuando también nos preguntamos si nosotros nos estamos convirtiendo en alguien digno de la confianza de los demás. Jung comprendió que el ser humano pasa gran parte de su vida intentando proteger una imagen. Queremos parecer fuertes. Queremos parecer equilibrados. Queremos parecer buenas personas. Sin embargo, cuanto más esfuerzo dedicamos a sostener una apariencia perfecta, más energía gastamos ocultando aquello que todavía necesita ser comprendido. Y lo oculto nunca desaparece por el simple hecho de ignorarlo. Permanece esperando. Esperando una crisis, una pérdida, un fracaso, una decepción, un momento de cansancio, cualquier situación que haga demasiado pesada la máscara. Entonces la vida hace algo extraordinario. Nos muestra quiénes somos cuando ya no podemos seguir interpretando un papel. Por eso Jung afirmaba que las crisis, aunque dolorosas, poseen un enorme valor psicológico. No vienen únicamente a destruir lo que conocíamos, muchas veces llegan para revelar lo que permanecía escondido. Algunas personas descubren una fortaleza que jamás imaginaron tener. Otras descubren heridas que llevaban años negando. Otras comprenden, por primera vez, que gran parte de sus decisiones no nacían de la libertad, sino del miedo. Y ese descubrimiento, aunque incómodo, representa el comienzo de una vida mucho más auténtica. A partir de ese momento dejamos de preguntarnos constantemente cómo agradar a los demás y empezamos a preguntarnos cómo vivir de acuerdo con nuestros valores.
Dejamos de perseguir aprobación y comenzamos a buscar coherencia. Dejamos de intentar impresionar para empezar poco a poco a ser verdaderos. Quizá ese sea el cambio más importante que propone Jung. No convertirnos en personas perfectas, sino en personas conscientes. Porque la perfección pertenece a la máscara. La conciencia pertenece al ser. Y cuanto más consciente se vuelve una persona, menos necesita demostrar continuamente quién es. No necesita repetir que es humilde. Su forma de actuar lo transmite. No necesita proclamar que respeta a todos. Su comportamiento lo confirma. No necesita convencer al mundo de que posee un gran corazón. Quienes la conocen lo perciben en la manera en que trata incluso a quienes nunca podrán ofrecerle nada a cambio. Esa es la diferencia entre una imagen y un carácter. La imagen necesita espectadores. El carácter permanece incluso cuando nadie está mirando. Y quizá por eso las personas más auténticas suelen ser también las más tranquilas. No viven intentando defender constantemente su reputación. No convierten cada desacuerdo en una batalla. No sienten la necesidad de imponerse para sentirse valiosas. Han comprendido algo que transforma por completo la existencia. El verdadero valor nunca depende de la opinión cambiante de los demás. Depende de la relación que mantenemos con nuestra propia conciencia. Si hoy tuvieras que llevarte una sola enseñanza de todo lo que hemos compartido, deja que sea esta. Observa siempre cómo una persona trata a quienes no pueden ofrecerle ningún beneficio y cómo reacciona cuando la vida deja de darle la razón. En esos dos momentos la máscara comienza a perder fuerza y el carácter empieza a hablar. Pero no olvides aplicar esa misma mirada hacia ti. Pregúntate cómo reaccionas cuando alguien te contradice. ¿Cómo tratas a quienes no pueden darte nada? ¿Cómo enfrentas tus errores? ¿Cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas? Porque el camino hacia la individuación no consiste en descubrir que los demás tienen una sombra. Consiste en tener el valor de conocer la propia sin dejar de avanzar. Tal vez nunca lleguemos a eliminar completamente nuestras contradicciones. Tal vez siempre existan aspectos de nosotros que todavía permanezcan ocultos. Pero cada vez que elegimos la honestidad por encima de la apariencia, cada vez que preferimos la verdad antes que el orgullo, y cada vez que aceptamos una parte de nuestra sombra, en lugar de proyectarla sobre los demás, nos acercamos un poco más a esa versión auténtica de nosotros mismos, que Jung consideraba el verdadero propósito de la vida, porque al final, el carácter no se construye con grandes discursos ni con promesas extraordinarias. Se construye en silencio, en las decisiones más pequeñas, en la forma en que tratamos a los demás cuando no esperamos nada a cambio, en la manera en que aceptamos nuestros propios límites y en el valor de seguir creciendo incluso cuando nadie aplaude nuestro esfuerzo. Y quizás sea precisamente ahí donde se encuentra la mayor libertad de todas. La libertad de dejar de vivir para sostener una máscara y comenzar, por fin, a vivir desde la verdad de quienes realmente somos.